Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas noches, aún desde el exilio más. Siempre decimos que es especial el invitado de cada noche, pero cada invitado tiene su particularidad. El invitado de esta noche no es la excepción. Queremos aprovechar el tiempo, así es que vamos con la exiliografía. Desde el exilio. No es fácil hacer una exiliografía de un hombre como con el que platicaremos en un instante. En palabras de los de su generación, bien podríamos decir, y con todo el buen sentido de la palabra, que es un chepete. Médico con 53 años de servicio, presidente municipal, diputado local y federal, fundador de los Mayos de Navojoa, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, empresario, pero también es cafetómano, amigo leal, sibarita refinado, yanqui, escritor, trotamundos, campeón nacional bolichista sin título y exfumador profesional. Sin exagerar, tal vez estamos ante una leyenda viviente y aunque muchos no lo sepan, del meritito Álamos. Faltarán programas, sin duda, para conocerlo y escuchar sus historias. Afortunadamente, nuestro exiliado goza de una prodigiosa memoria y cadencia en el habla. Será de los pocos programas donde las preguntas se asomarán de vez en cuando porque estar al frente de un hombre de su estatura y no escucharlo sería sacrílego. Bienvenido a Desde el Exilio, el doctor Arturo León Lerma. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Buenas noches, Chema. Al contrario, muchas gracias por visitarnos. Bienvenido a tu casa. Gracias. Como dicen los chilangos, tu casa. Voy a cambiar todo el formato de la entrevista y le voy a hacer la pregunta más difícil al principio, que me pidieron mucho que se le hiciera. ¿Usted es naranjero o es mayo? Yo soy de Álamos. Papachero. Acabo de pedir una apuesta porque me dijeron el doctor va a encontrar con esa sagacidad y esa inteligencia que lo caracteriza la forma de contestarte pero no contestarte. Es que la pregunta es muy tendenciosa. Yo no puedo ser naranjero porque trabajé allá y no puedo ser mayo porque viví aquí. Yo soy papachero de Álamos porque ahí nací. Supongo que eran unas broncas terribles cuando jugaban los mayos contra los naranjeros o los naranjeros contra los mayos, ¿no? Supongo que en su círculo con sus amigos pues eran una situación incómoda, ¿no? Mira, cuando fui directivo de los mayos sí había broncas, porque entonces sí era mayo de corazón, era directivo, presidente del Club Mayos, fundador en la nueva etapa. Entonces defendíamos con todo a los mayos, nos tenían el pie puesto en la nuca, había una jetatura que no podíamos llamarle un playoff, y si la había. Pero el béisbol es deporte, y con el tiempo uno aprende a dejar de ser aficionado, fanático, a ser aficionado a un deporte. Y eso te lleva a otros niveles que puedes tú ver el béisbol, disfrutarlo y saber que no tiene por qué haber confrontaciones fuera del estadio. Entonces, yo me sentía mayo y me siento todavía, por supuesto. Y luego voy a Hermosillo a trabajar en los últimos años de mi vida y me sentía naranjero. Contra otros equipos, pero contra Navojoa mejor prefería verlo lo más imparcial posible, ya sin la pasión, sin la euforia, sin el rencor de deportista, de fanático, simplemente de director de un equipo en el que yo trabajaba. Y luego, con sorpresa, me entero de que usted regresó hace 1 año y medio, 2, a Navojoa. Uno siempre vuelve, voy a decir a su tierra, porque quiero pensar que usted es de Álamo, pero Navojoa también es su tierra. Después de décadas, ¿uno por qué regresa al hogar o al terruño? De hecho, Navojoa es mi hogar. Es mi casa familiar. Aquí hice mi carrera. Aquí nacieron mis hijos. Aquí me formé como médico. Hice todo lo que en la vida pude lograr aquí en Navojoa. Y lo de más para atrás, yo nací en Álamos
estudié la primaria y la secundaria y son recuerdos que yo tengo con mucho cariño en mi corazón, porque la nostalgia me lleva a estar siempre pensando en Álamo. Y regresé a Álamo porque aquí vivo. No puedo regresar a Álamo porque en Álamo ya no tengo más que el ombligo que ha ido de gente enterrado. Y el cariño por mi tierra natal. Y el recuerdo de sus calles antes empedradas, hoy adoquinadas. De aquel pueblo viejo, antiguo, que me tocó en mi niñez. Todo abandonado. Y estamos hablando de los años 40. Y que estaban todos los edificios que la gente de hoy no se imagina cómo éramos en esa época, y de nuestra niñez. Para ir a la escuela, me acuerdo que mi madre me decía, vete por el arroyo, no te vayas por la calle, porque esos edificios que están aquí, esas casas, están a punto de caerse. Y peor cuando vas a la secundaria, estaban inclinadas, húmedas. Entonces Álamo estaba derruido. Era un pueblo fantasma en esa época. Hasta que llegó un señor, Mr. Levan Alcorn, que traía otras ideas, le encantó Álamos, se asentó ahí, y la historia, esa es otra historia, pero a partir de su llegada empezó a transformar Álamos hasta llegar a lo que hoy es un pueblo mágico, el pueblo más bonito de Sonora. Ahora que habla de la nostalgia y ahora que habla del donde enterró su ombligo, como una premonición de que esta, o augurio de que esta quizá iba a ser, como estoy seguro que va a ser una buena entrevista, recién escuchaba una canción y dentro de esa canción un poeta indígena, Mardonio Carballo se llama, él dice, y lo cito de memoria, el sensontle se pregunta de dónde es, el cielo se abre y la respuesta está en su canto. Uno es los caminos recorridos, el lugar donde ha enterrado su ombligo, remata el poeta. Y esa es una frase muy de usted. ¿Me la explica? Es que ahí nací, y cuando uno nace, pues la partera, que es la que atendía a los niños que venían en ese tiempo, no había doctores. Ahora los tiran en la basura. Y antes lo enterraban en el patio de la casa. El ombligo, y le cortan a uno, el restante lo tierran en el patio. Entonces, los que nacemos en Álamos, de esa época, ahí en el patio enterraron el ombligo. Era la conexión con su madre. Pensé que era algo, que era una metáfora, no, pero fue algo literal. Absolutamente. Por eso viene ese verso, porque existe. Ahora nacen en los hospitales, nacen en las maternidades, pues se echan todo junto a los desechos a lugares más apropiados. Sí. Más sanos. Pero más tiene simples. una magia enterrar el ombligo, ¿no? Pues es una cosa de leyenda, de costumbre, esa era la costumbre. Que nos sirve para decir, yo soy de Álamos, ahí tengo enterrado mi ombligo y sí. ahí está. ¿Tiene usted, doctor, tengo entendido, y corrígeme si estoy mal, más de 53 años en la medicina, ¿cierto? Bueno, yo ejercí la medicina hasta más de 30 años. Sí. Ahorita ya no soy médico, pero estoy retirado. Lo he ejercido, digamos, durante 30 años. 30 años. 30 años enfrentando la muerte, prácticamente, viéndola cara a cara, viéndola día a día, y usted esquivándola y esquivándola y esquivándola. ¿Ya no le teme? ¿A la muerte? Sí. No, nunca le he tenido miedo a la muerte. Si te refieres a la muerte física de la persona, o a la muerte natural de las personas, o a la muerte que ve uno en los hospitales, son cosas diferentes. No cualquiera es médico. Para ser médico se necesita entender lo que es un cadáver, lo que es una persona que se muere, o aprenderlo. Muchos se quedaron en el camino porque no podían soportar el impacto de ver un muerto. Entonces, tiene un significado muy especial porque es una condición que el médico debe tener. Y otros no lo tienen, pero se dedican a otras ramas de la medicina. No es lo mismo un médico
como lo que yo aspiraba a ser, que había que enfrentar a la enfermedad, incluso abrirlos, operarlos y ver todo y correr el riesgo de que se me mueran las manos. A otras especialidades que tiene es revisar el oído, revisar la piel, que no hay mucho contacto o cercanía con la muerte. Entonces los médicos que nos dedicamos a la cirugía, a la medicina, pues donde confronta, como dices tú, la muerte, es más estresante, es más real y es muy diferente a la otra medicina. Reformulo la pregunta. ¿Como hombre le perdió el miedo a la muerte? No. Todos pensamos, yo creo que todos los seres humanos no queremos morirnos. Es lo que menos piensa. Yo no pienso en la muerte. Es lo que menos pienso. El que está pensando en la muerte es que tiene miedo. Morirse. No a la muerte, porque la muerte tiene mucho simbolismo. Si hace un esqueleto con la guadaña Y es que usted nunca tuvo tiempo para pensar en otra cosa que no fuera la vida. Fue médico, fue político, fue un alto funcionario de la Liga Mexicana del Pacífico, estaba pensando en el deporte. En un momento más hablaremos de sus libros, que me di la tarea, es el primer libro, creo, o hace muchos años no lo hacía, que lo leo en un día. Primero porque es interesantísima la historia. Ahorita hablaremos de Encrucijada. Pero siempre estuvo trabajando usted. Trabajando. Así es. Primero estudiando. Y después trabajando. Pero fíjate que eso es también metafórico. Yo recuerdo que decía la gente, ay, pobrecito Arturito, está en México, se está quemando las pestañas para poder ser médico. Sí estudiaba, pero me iba a jugar billar, me iba al cine, me iba a las pachangas, o sea, eso de trabajar todo el tiempo, estudiar todo el tiempo no es cierto, ni se queman las pestañas. Estudia lo que hay que estudiar y trabaja también lo que hay que trabajar. Trabaja unos más y otros menos, yo trabajé mucho. Porque las circunstancias de las que me fui rodeando, fui propiciando con mi actividad, pues me exigían mucha dedicación, mucha responsabilidad. Y hablo de circunstancias porque cuando yo llegué aquí de médico, la medicina se ejercía de una manera distinta. Por ejemplo, yo pronto fui médico ginecobstetra del ISSSTE, del Instituto Federal. Y entonces atendía infinidad de pacientes del sexo femenino, de día y de noche, ¿no? Entonces, había que atenderlas. O pacientes, de lo general, internadas en el sanatorio de Lourdes. Pero había que hacerle guardia, porque no había médicos internos. Como hoy lo dejan instrucciones, se van a dormir, y el interno pues sigue las instrucciones. En mi tiempo había que estar pendiente del curso de la enfermedad del paciente. Y si te ibas a tocar a descansar, al rato iba el esposo o el familiar y dice, oye, doctor, le duele, pues le tiene que doler. Pero pues quiero que usted esté ahí y está ahí. Entonces eso implicaba un mayor trabajo. Déjeme hacer un pequeño corte, porque la noche, en sus palabras o en las palabras de su generación, está coñaquera la tarde, decían ustedes, ¿no? Estamos tomando un muy buen tequila, hablaremos de él al regreso, pero pues está coñaquera la tarde, así decían, ¿no? Bueno, un grupo de amigos. Un grupo de amigos. Regresamos con estas historias fascinantes en este libro, donde lo muestro acá, ¿verdad? Encrucijada. Voy a ver si puedo convencer al doctor, que estoy seguro que sí, de que podemos regalar algunos a la gente que nos está viendo y nos está escuchando también. No tiene desperdicio, ¿eh? Y yo lo leí en un día. En un día. Vamos a platicar de esto y de muchas cosas más. Estoy platicando con el doctor Arturo León Lerma, desde el exilio.
El sabor de México está en Cowi y ha estado contigo y con toda tu familia desde hace más de 30 años. El verdadero sabor de México es el que todos los días llega a tu mesa y te recuerda la grandeza de este país. Cowi, el verdadero sabor de México. Natetua es un restaurante de alta cocina. Más que alimentos, ofrece una experiencia. Aquí puedes regalarle a tu paladar cortes, cañas, tomahawks, tacos de carne asada y soberbias hamburguesas. Y para endulzarte después de gozar nuestra fiesta de sabor, Natetua tiene una variedad de postres para chuparte los dedos. ¿Qué decir de nuestra cava con todos los tipos de uvas y marcas que alientan a acompañar cada bocado? ¿O qué tal unos buenos tragos dentro del bar o en la terraza? Natetua es para todos los gustos. Ven a conocerlo. Centenario 1002. Natetua. Umiwan sólido granulado. Leonardita granulada que nos ayuda en el suelo a mejorar la capacidad de intercambio catiónico, altos contenidos de ácidos húmicos y fúlbicos, aportando materia orgánica al suelo, mejorando su estructura físico, química y biológica, obteniendo resultados satisfactorios en tus cosechas. Umiwan, crecimiento y desarrollo orgánico para tu siembra. Desde el exilio. Estamos desde el exilio con el doctor Arturo León Lerma, platicando de tantas cosas. He estado pensando, porque cuando, o por lo menos así lo percibo, cuando se piensa en Arturo León Lerma, el doctor Arturo León Lerma, se piensa en tres vertientes: la medicina, el deporte y la política. Retomaremos un momento más del libro, que me llama mucho la atención en algunos de los capítulos del libro, donde usted dice: medicina, política y deporte se habían cruzado en mi camino, sin embargo la primera absorbí el mayor tiempo y el mejor esfuerzo. Me di cuenta que podía desempeñar todas las actividades con el inconveniente de dedicar menos atención a mi familia, pero mis hijos crecían y había que darles la oportunidad de estudiar, de prepararse y también de consolidar su propio patrimonio. Y leyendo esto, usted nunca paró y trabajó en las tres cosas en algún punto. En algún punto se dedicó a las tres cosas. ¿No hubo un punto de quiebre? ¿No hubo un punto donde se saturó y dijo, basta, me voy? Sí, no dije así, pero sí se presentó el momento en que había que atender una y dejar otra. Hasta que al final tuve que ir dejándolas todas. Pero hubo un momento en que era presidente del partido, era presidente de la liga y ejercía la medicina en mi consultorio. Entonces, cuando estaba en el partido, que me llega la oportunidad de ser presidente municipal, pues me voy a la presidencia municipal. Y entonces eso es política. ¿Le fue bien en la presidencia municipal? No. Explica un poco en su libro, pero podemos regalar, no sé si podemos regalar algunos libros, ahorita me dirás. Está Arturo acá también acompañándonos. Dice en su libro que fue en el 85 un año pues malo para México por el temblor y que eso les afectó mucho. ¿Fue eso? ¿Que no tuvo una buena presidencia? Fue por eso y porque no nada más es la devaluación que se vino en esa época, fue tremenda. Y por las circunstancias de las alcaldías en ese tiempo, las obras las hacía el gobierno del Estado, más que el presidente municipal. Por esa razón, lo que se captaba por impuestos prediales, todo se iba al Estado, que es el mayor ingreso que tiene el municipio. Sí. Navajo tiene millones de ingresos por el impuesto predial. ¿Usted no tenía lana? No, todo se iba para allá. Y el gobierno del Estado de esa época repartía a sus preferidos o a donde él creía que era necesario. ¿Era Faustino Félix? No. Era, perdón. Ahí me tocó con el ingeniero Félix Valdés. Era el gobernador. Pero era la costumbre, no es que era él. Y para atrás también el gobernador hacía las obras. Y los presidentes municipales atendían los problemas locales, que el bordachito, que la fuga de agua, que el hoyo, que el bache, que problemas menores, que con el tiempo se hicieron
mayores, grandes y aparentemente sin solución, porque, por decirte algo, cuando yo entré a Navajoa de presidente, el drenaje empezó a decaer mucho, porque me dijeron, ya tiene 40 años el drenaje No creo que lo hayan cambiado. Ya tiene 80 años, gran parte de la red. Quizás sea el problema de hoy en día de Navajoa, ¿no? Las tuberías añejas y grandes sectores, sí. Pero eso justifica que un alcalde actual o de años atrás, es decir, bueno, está muy vieja la tubería o está muy viejo el sistema y no hacer, por ejemplo, lo pregunto por que ahora los actuales alcaldes y alcaldesas, para no decir un nombre, en general de México, se justifican mucho, es que los gobiernos anteriores y los anteriores y los anteriores, ¿vale eso para no trabajar? Eso me recuerda a alguien que habla mal del neoliberalismo y todo le echa la culpa. Yo fíjese. No, el tiempo pasa y los presidentes municipales todos aportan lo mejor que pueden aportar y se van sumando buenas aportaciones y se van rezagando grandes problemas. Es más rápido el camino que siguen la destrucción propia del tiempo, la falta de dinero para atenderlas, y entonces llega un momento en que avasalla a las buenas intenciones, y cada presidente que entra se encuentra con un problema cada vez más grande. Cada vez sacan, primero se sacaban la rifa del tigre, ahora se sacan la rifa del león. Y se conjugan otros factores de otros tipos. O sea, no puede el presidente municipal transformar Navajoa, eso es imposible. Tiene que ser obra con recursos federales, con empréstitos grandes, el Banco Mundial, con aportaciones de la gente a través de impuestos especiales. No se puede con lo que se recaba hacer grandes obras en Navajoa. Y que prometa eso, no está prometiendo más que la posibilidad de hacer una obrita, porque Navajoa requiere, como muchas ciudades del tipo de Navajoa, grandes inversiones, pero grandes inversiones en todo ese tipo de servicios. La obligación del presidente municipal es dar los mejores servicios públicos posibles. Esa es toda la obligación. ¿Se hacía mejor política antes que ahora? ¿O sea, es mejor política ahora que antes? No, la política es siempre igual. ¿Cómo es la política, doctor? Pues la política es tratar a la gente, saberla tratar, sacar lo mejor posible de las personas, saber cruzar ese camino sin mancharse, tener pues me imagino que una aceptación de las personas y llegar a donde uno quiere llegar. ¿En qué actividad cree usted que le fue mejor? ¿En la política, en la medicina o en el deporte? A mí me fue mejor en la medicina. En todo me fue muy bien. No debería comparar, pero bien en la medicina, porque cumplí con la aspiración original de que era mi sueño y logré obtener más de lo que yo esperaba. Y además vino por consecuencia, por circunstancias. Casi siempre lo pregunto, y lo voy a preguntar en esta noche, ¿el éxito es de suerte? ¿Es una combinación de suerte y disciplina? ¿Ya viene una predestinación para cada persona? ¿Uno ya viene predestinado? ¿Son designios de Dios? ¿Qué cree usted que hay que hacer para tener éxito? No, es de preparación, disciplina y oportunidades que hay que aprovechar. Uno le llaman suerte, son oportunidades que la vida te da. ¿No a todos? Bueno, no a todos, tal vez. O le pasan y no las ven. Pero cuando uno tiene la expectativa de ver que aparece y la toma, pues te va bien. Yo llegué aquí, no sé si lo leíste, pero yo venía a que mi familia me viera ya recibido de médico, no venía a quedarme. Regresarse a México. Allá estaba trabajando. Entonces se inventó una oportunidad y otra, en menos de 15 días, pues lógicamente las aproveché las dos. ¿Me cuenta un poco de su llegada a Navajoa? Sí, o de su regreso más bien a Navajoa después de México. Yo llegué de México únicamente a visitar a mi familia porque ya me había recibido. Porque por telegrama así me recibí ya, pero no, yo no quiero ver un médico. Y entonces vine a Navajoa.
a Álamos, pues. Entonces llegué a Navojoa en el autobús y fue un 5 de septiembre de 1962, creo. Y como siempre lo hacía, rentaba un locker por 5 pesos y ahí dejaba el petacón que traía y me iba caminando por la Allende hasta el mercado, donde tenía la farmacia, la botica principal, mi cuñado, Oscar Gómez Medina, porque él tenía un pick-up y así me lo prestaba. Yo caminaba un poco para extender las piernas y lo saludaba, y entonces él me prestaba el pick-up. Y si era de acuerdo con la hora, iba por una petaca, no me costaba llevar, y me invitaba a comer y luego me iba a Álamos. Entonces en esa ocasión yo llegué a la botica y estaba Oscar saliendo de la botica y el pick-up, no, después llegando, vente, súbete, ahorita vamos a llevar unas medicinas que me pidieron en un hospital nuevo que acaban de abrir. Hace poco lo abrieron y me llevó. Y con eso hay un doctor muy bueno, que lo conozcas y a lo mejor hasta chamba consigues. Y fuimos a llevar la medicina y ahí estaba el doctor Samuel Ocaña, que yo no conocía. Conocí a su hermano en México porque había sido casi la misma generación mía. Pero Samuel Ocaña era de una generación más grande. Y ahí conocí a Samuel y platicando. Se enteró que era de Álamos, que venía recibido. Me dijo, vente aquí a Navojoa conmigo, hombre, en tu tierra. Muy bonito tu tierra, Álamos, bonito, así como habla él. Y con esa idea me fui a Álamos, a ver a mi novia, a mis papás. Y entonces, estando allá el 15 de septiembre bailando, en el baile se postulaba en las fiestas patrias, me habla mi hermano, que ya vivía aquí casado y a punto de ser papá, y me dice, oye, vas a andar mi esposa, la chavita. Pero pues, ¿qué quieres que haga? No bailando. Me acompaña porque estoy nerviosa. Bueno, ahí voy. Me pidieron un carro, me vine a Navojoa. Estaba en magníficas manos el doctor Javier Maldonado Ávila, una institución en la medicina de Navojoa. Todo el mundo veía a Maldonado. Entonces dije, vamos, yo vengo a... Pues me lo presentaron y estuve con él un rato, platicando, y como todo joven, empecé a presumirle de lo que yo sabía hacer. Entonces, de las presunciones fue decirle que yo sabía hacer cesáreas de otro tipo de las que hacían las corporales, yo las hago segmentar, y como todo joven, impetuoso. Total que se llegó la madrugada y digo, a ver, vamos a revisar a su cuñada, ¿cómo la ve? Pues no me quiere sanar, está muy duro, está muy difícil. Viene de nalguitas el niño, el sobrino. Pues, ¿qué opina? No, pues yo digo que operar, yo también opino, operarla. Y nos fuimos a la sala. Él y yo, y el doctor González, y el doctor González soltero, Armando, que era amigo mío. Y todo listo en la sala de operaciones. Y entonces tomó el doctor Maldonado el bisturí y me dijo, doctor, usted es usted mismo. Yo dije, ¿cómo? Si usted dice que sabe operar y que hace una operación cesárea muy bonita. Y pues le tomé la palabra y operé a mi cuñada. Y le gustó la técnica y que no conocía él. Me dijo, yo no opero, me opera otro doctor. Entonces me gustó. Lo voy a llamar con frecuencia. Dijo, quédese aquí y lo voy a ayudar. Ahí ya se, digamos, se antojaba que ya pintaba para quedarse, pues, ¿no? Ya pintaba para quedarse, porque luego vine con el doctor que me tomando un café que había invitado. Sí. Le platiqué esa historia y me dijo, quédate aquí, hombre. Ya tengo una posición para ti aquí de médico adjunto. De subdirector no, porque lo estoy esperando para un amigo. Ya tienes 2 cositas ahí, privada, intentamos un consultorio y tengo uno viejo. Total que me quedé, nos hicimos amigos. Y entonces, pues, y la novia cerquita, y mi papá acá, y mi hermana y mi hermano aquí, en Navojoa, pues este es mi mundo, de aquí soy. Y dejé la chamba ya del hospital donde yo trabajaba, la dejé abandonada. Me disculpé por teléfono, por telegrama. Y ahí me quedé. Estas historias y otras más las cuentan en este libro. ¿Cuántos podemos regalar, Arturo? Ricardo. Pues no sé. Perdón, Ricardo. Estoy toda la tarde diciendo Arturo y es Ricardo el que está. Perdón, Ricardo. Pues no sé cuántos quieres. ¿Cuántos podemos? ¿Unos 5? Sí, ¿podemos regalar? Okay. Hasta 5. Las primeras 5 personas que nos firmen en este momento les vamos a regalar, que no tiene desperdicio, unos minutos más, porque es amplio lo que, pues, los temas, porque son muchas anécdotas. Tiene usted 83 años, doctor. 84, 85. 85 años. Ya es sabio,
Uno llega a la sabiduría con los años, porque yo creo que sí, ¿no? No existe más que en los cuentos. No es Pues, cierto había un eso sabio, que los tanto- años te dan. Deben de darte los años. te dan serenidad, te dan frialdad, te dan uso adecuado de las cosas, te dan calma. Pero sabios hay muchos en diferentes ramas. Hay literatos, hay escritores, hay científicos, esos son los sabios. Uno es un ser humano. ¿Ya está sereno usted? Sí. ¿Recuerda el momento, fue progresivo, cuando o fue consciente de ello, de entrar a la serenidad o de entrar a la tranquilidad? Bueno, la busqué. Dije, yo creo que ya está bien. De tanta chamba. La voy a buscar en Navojoa. Fue cuando me regresé yo de Hermosillo, que estaba con los naranjeros de Hermosillo. Sí. Y entonces, un año más, me decía el ingeniero, y total, decidí que el año 19 venirme aquí a Navojoa, a mi casa, ya no trabajar y buscar la serenidad que me dices. Pero pues resulta que la serenidad la vine encontrando con la pandemia, porque nos cerramos. La paradoja de la vida. Asustado. Al regreso vamos a platicar, me interesa platicar de los naranjeros, de los mayos, vamos a entrar ya de lleno. Yo desde el principio dije, no va a alcanzar un programa, así es que vamos a ser un poquito más largos los bloques, si me lo permiten. Y creo que lo van a disfrutar, porque hay que hablar de los naranjeros, hay que hablar de los mayos, hay que seguir hablando de la política, de la de antes y la de la actual, que es interesante. Le voy a preguntar del Club de las Palabritas, que me llamó mucho la atención, ese Club de las Palabritas, muy interesante. Series del Caribe, que usted fue de los impulsores y promotores básicamente, y de la Serie del Caribe en Miami también específicamente, y de muchísimas cosas más. Y le haré de nuevo la pregunta, porque es mi trabajo. La primera pregunta que le hice al inicio del programa, si es naranjero o es mayo, ya me respondió, pero en el corazón de cada uno siempre está la camiseta, ¿no? Voy a ver si me puede responder. A ver si me puedes sacar esto. Pues vamos a ver con otro traguito de tequila, que también hay un tequilita ahí que produce uno de sus hijos, ¿verdad? Bueno, salud, Sí, doctor. salud. Regresamos. El sabor de México está en Cowi y ha estado contigo y con toda tu familia desde hace más de 30 años. El verdadero sabor de México es el que todos los días llega a tu mesa y te recuerda la grandeza de este país. Cowi, el verdadero sabor de México. Natetua es un restaurante de alta cocina. Más que alimentos, ofrece una experiencia. Aquí puedes regalarle a tu paladar cortes, cañas, tomahawks, tacos de carne asada y soberbias hamburguesas. Y para endulzarte después de gozar nuestra fiesta de sabor, Natetua tiene una variedad de postres para chuparte los dedos. ¿Qué decir de nuestra cava con todos los tipos de uvas y marcas que alientan a acompañar cada bocado? ¿O qué tal unos buenos tragos dentro del bar o en la terraza? Natetua es para todos los gustos. Ven a conocerlo. Centenario 1002. Natetua. Umiwan sólido granulado. Leonardita granulada que nos ayuda en el suelo a mejorar la capacidad de intercambio catiónico, altos contenidos de ácidos húmicos y fúlbicos, aportando materia orgánica al suelo, mejorando su estructura físico, química y biológica, obteniendo resultados satisfactorios en tus cosechas. Umiwan, crecimiento y desarrollo orgánico para tu siembra.
Estamos desde el exilio platicando con el doctor Arturo León Lerma, a punto de cumplir 85 años. ¿Cuándo los cumple, doctor? El día 1 de marzo. Ya tengo 84 y medio. 84 y medio. ¿Fumó? Una sorpresa para mí. ¿Fumó mucho tiempo? Mucho. Yo creo que si no he dejado de fumar, no estuviera platicando aquí. Ya me hubiera yo ido a la toma. ¿Hace cuánto fumó? ¿Hace cuánto dejó de fumar? 16 años. Dificilísimo dejar de fumar. Muy difícil. Es uno de los vicios o adicciones más difíciles de dejar. ¿Por qué? Pues porque aparentemente no hace daño y sí causa mucho placer. En un café, una conversa, una plática, y el cigarrito, o leer el periódico, tantas cosas que se hacen en torno al cigarro, que te da placer. Y un placer, no he entrado a las drogas nunca, pero es otros placeres que quién sabe cómo serán. Sí. O las borracheras que están por pelear. Sí. Ese es un placer especial, por eso es que causa tanta adicción. ¿Lo dejó de un día para otro? No. Fue progresivo. Hice varios intentos. Y el primer intento serio que hice, pues ya parecía que lo lograba, pero no pude. Hasta que Ricardo me descubrió que iba al baño y fumaba y echaba el humo por la ventana. Y finalmente decidí dejarlo. Bueno, le pregunto, porque yo estoy en ese proceso. Pero es muy difícil, porque yo siempre he tenido la impresión de que el cigarro es una conexión emocional, psicológica, más que física también, pues, pero causa mucho daño. Sí. Está demostrado. Sí, totalmente. Científicamente. Causa mucho daño. ¿Y fumaba más cuando iban perdiendo los naranjeros o los mayos, no? Fumaba más cuando estaba jugando Paco Mocho, baraja. ¿Cuántos años estuvo con los naranjeros? 15 años. ¿Cuál es la diferencia de una directiva como la de los naranjeros y los mayos de Navojoa? Bueno, cuando yo no te puedo hablar de la directiva de ahora, porque yo conocí la directiva mía, que era pasión, entusiasmo, sueños. Y presupuesto, mucho. Pues presupuesto en la mente, pero no había dinero. A ser empleado, porque yo fui empleado de los naranjeros, fui vicepresidente ejecutivo, aporté mis experiencias y estuve 15 años. Es otro nivel y es una organización más grande, más completa, más profesional. Y entonces ahí puse mi grano de arena yo hasta donde llegué. Y acá era afición, eran puros aficionados al béisbol que convocados por don Luis Salido, le entramos al toro para traer el béisbol en Navojoa de regreso, porque se había ido y ya tenía 3 años fuera de la liga, en aquel tiempo de la liga de Sonora, la liga invernal de Sonora. En 58 empezó esta liga. Entonces, Navojoa estaba fuera de los 3 años, últimos 3 años, cuando don Faustino se le ocurrió hacer 4 estadios en Sonora. ¡Qué bueno! Y entonces hizo un estadio en Hermosillo, otro en Guaymas, Obregón y Navojoa. Terminaron el 70, terminaron los 3 de acá. El de Hermosillo tardó un año más. Y don Luis Salido era presidente municipal y nos convocó a los viejos y a los jóvenes, 100 gentes. Y decir, pues don Faustino quiere un equipo. Pues el equipo lo da la liga, no lo damos nosotros. Pues ahí se hizo una discusión en la presidencia municipal. Y él decía, yo tengo que presentar béisbol porque el estadio lo están construyendo. Y tú sabes, cuando uno habla, luego le dan chamba. Y yo hablaba mucho de tiempo y opinaba. Y estaba muy joven, tenía 26 años. Entonces era muy impetuoso. Y dijeron, no, doctor, que es el presidente. Y dijo don Luis, no, él es doctor. Y los doctores están muy ocupados. Mejor el químico, que también había hablado mucho. ¿Qué tal si le hablan para un parto o una cirugía? Eso dijo. Y de una junta de la liga. Y él está ocupado. En cambio, el químico sí puede hacer los análisis, se va en la mañanita, es en ayunas. Y entonces, se acordó que fuera el químico presidente y yo vicepresidente. Siempre me metieron ahí porque era el que más hablaba. Pues. Logramos formar el equipo, había que conseguir la franquicia en la liga que se maneja aparte. ¿Año? Para poner en contexto nada más. En 1969, 70. La temporada iba a ser para el 70, porque iba a empezar el estadio el 70 y ya estaba terminado. Entonces nos arrancamos a buscar a los directivos de la liga
¿Y les dijeron no? Les dijeron que no. No, porque eran 6 equipos y nosotros íbamos a ser el 7º equipo. Y no se puede jugar con 7 equipos porque mientras 6 juegan, uno descansa y es mucha pérdida económica y mucho problema con los roles. Y dijeron que no. Entonces, con intervención de Horacio López Díaz, que es el presidente de la liga, nos dijo, no se desanimen, vamos a buscar otra plaza. Y nos hicimos también a partir de ese entonces grandes amigos. Y me dijeron que en Guasave había una gente interesada y fuimos a Guasave a ver a una persona que se llama Alberto Zubiaga y que le gustaba el béisbol y le gustó la idea. Bueno, pues y entramos los 2 equipos, hombre, estamos igual de ruinos. Ahí entramos con lo que nos presten y total que fuimos a la liga y ya somos 8, somos 2. Ustedes dijeron que estaban 8 y ya somos 8. Y aceptaron a Navajo como miembro de la liga de nuevo. El equipo era malo, pues, porque digamos, el equipo hechizo, quedamos en penúltimo lugar los 2 años que estuvo el equipo del frente. Agarramos experiencia, pero los llenos eran impresionantes. Entonces había más afición que resultados, digamos. Así es, porque es que la gente está entusiasmada con un estadio nuevo en Navajo, claro, con césped, con lámparas mercuriales, con butacas en el centro, con estacionamiento, comparado con la Revolución, sí, claro, que era puro cemento, vil y sin techo, y se jugaba de día. Pues era mucha diferencia, y la gente se volcó y todos los días iba, aunque el equipo perdía. ¿70? En el 1970. Y en el 79 fueron campeones. Fueron campeones. Dígame una cosa, porque el 79 fue el año que yo nací, pero crecí escuchando muchas historias de ese año y de ese día en particular cuando los Mayos ganaron. Es verdad que por toda la pesqueira era una fiesta y que duró un día la fiesta y que todos bebían y cantaban y fue un día así. Así fue. Fue un día excepcional. La pesquera y la plaza, en un camión de esos de los Navarro, con el Fernando Esquer, que era el presidente del club arriba, y la Victoria Check 5, que era la más fanática y de porra propia, y toda la gente estaba metida en el béisbol. Aquí en el sur de Sonora hay mucha afición por el béisbol, una gran afición. Y lograron el primer campeonato después de 20 años de estar buscándolo, más de 20 años, pues claro que fue una conmoción para bien. Claro. Yo recuerdo que me vine a acostar a las 6 de la mañana y seguía la fiesta y me dijeron que había sido todo el día. Nos querían bajar los peloteros de arriba del camión y los aficionados arriba del camión. Como héroes, realmente. Sí. ¿Le falta un nivel de juego más grande, más amplio a Navajo? ¿O a los equipos del sur de Sonora y norte de Sinaloa? Los equipos pequeños, Guasave, etc. Pues hay diferencias económicas, por supuesto. Eso se influye evidentemente porque es un deporte profesional y si no tiene la capacidad y cómo responder ante ciertas situaciones de traer jugadores, pues está en desventaja. Sin embargo, Navojoa, con su afición y con sus directivos, pues han logrado mantener a los Mayos en primer plano. Han jugado finales siempre, las han perdido por alguna razón. De edad propia del béisbol. Dígame una cosa, ahorita que dice por alguna razón, alguna vez, yo no recuerdo si en este programa, pero se lo pregunté a un jugador profesional, o creo que era un jugador profesional, pero me parece que es más mito, pero hay que preguntarlo. ¿Es posible arreglar los juegos? Es decir, porque se manejaba mucho, no solamente con los Mayos, ¿no? Con muchos equipos, incluso en las ligas mayores, arreglar los juegos. O sea, es posible eso. Imposible. Se podía arreglar algo de una persona a otra. O sea, de un jugador a lo mejor, nada más. No digo de un boxeador contra boxeador, pero de un equipo que tiene 40 peloteros, y más el cuerpo técnico, más los directivos. Imposible. En el béisbol no se vio eso más que en la época de las medias negras, que varios jugadores estelares se jugaron apostando. Doctor, ¿usted nunca se le acercaron, por ejemplo? Directivos, grandes empresarios, oye, quiero que ganen. No, ojalá métele dinero. No, eso son mitos, son leyendas urbanas. La gente cuando pierde, dice, se vendieron. Claro.
estos directivos les gusta nada más el dinero, Sí. pero son mitos, no existe. Pero aquí no le gusta el dinero, ¿no? Pues sí, pero en el béisbol no existe eso. Usted tenía un club aquí que lo titularon Las Palabritas y que empezó como juego, pero después, según tengo entendido, se convirtió en un club de intelectuales o de hombres muy inteligentes que Sí. ¿Me platica un poco? Sí, cómo no. El Café Calimali, no el actual, Sí. enfrente donde está la tienda de conveniencia, ahí estaba una gasolinera de los Islas y ahí adjunto había un café, el Café Calimali se llamaba, y ahí íbamos a platicar y tomar café, y alguien ahí surgió que creo que fue Rubén Valenzuela, que paz descanse, que de ese juego poníamos una palabra con las letras verticales y había un tumbaburros a un lado y empezaba la ronda y se trataba de jugar el café. A partir de la primera letra había que decir una palabra que existiera en el diccionario, pero que se refería a algo histórico, geográfico, no cualquier palabra. Y entonces yo me se atoraba la palabra y se perdía el café. Y así la palabra de 5 o 6 letras. Y con el tiempo, pues los que nos gustó ya no perder el tiempo así, nos juntamos en un club, el Club de los Hermeneutas, para hacerlo un poquito más interesante. Nos poníamos de tarea que nos reuniéramos cada mes en la casa de uno de nosotros. Casi todos éramos médicos, Samuel Ocaña, Chema Aldaco, Raúl Aces, Julio Martínez Lacamontes, Rubén Valenzuela y el señor Jesús Ponce. Pero subieron el grado de dificultad. Sí. Nos pusimos, bueno, mejor lo haremos más profesionales, más interesante. Bueno. A ver, un tema. Para el otro mes nos juntamos en la casa tuya y sobre el tema yo les hago el cuestionario. Por ejemplo, ¿qué tema no? Los visigodos, que lo puso Jesús Ponce. A él le decíamos el visigodo después porque él se había macheteado todos los reyes visigodos. Y pues estudiábamos eso y entonces a la hora de llegar hacíamos primero el interrogatorio escrito y oralmente contestaban cada uno. Y después venía la cena que daba la señora de la casa. Y al mes siguiente igual. Y después se diversificaron los temas. No eran uno solo. Pues era muy interesante. Pues era un juego para intelectuales, un café de intelectuales, pues, ¿no? Eso que cualquiera no podría... Fue el primer paso de una intención. Sí. De estar al día, de estar aportando cosas sobre música, sobre literatura, sobre muchos temas. Luego, quiero aprovechar el tiempo. Platíqueme de las series del Caribe. Usted las impulsó mucho fue un gran promotor. Quiero preguntarle primero por dos cuestiones, y ya usted me contará. Pero un volado para la serie del Caribe, que me platicaron esto, ¿no? Y dos, las series de Caribe en Miami, que con toda la intención y la buena voluntad, pero parece que no fructiferó bien. ¿Me platica? Sí, cómo no. Mira, esa del volado fue un volado que se jugó en Los Mochis, porque en esa época hacíamos la serie del Caribe en Hermosillo y Mazatlán. Hermosillo y Mazatlán eran las únicas dos ciudades que tenían la capacidad hotelera suficiente para recibir a los cientos de turistas que venían de todas partes, los del Caribe, y las comunicaciones y todo. Hermosillo y Mazatlán. Pero Culiacán empezó a tener muy buen equipo, fue campeón, se empezaron a rotar los hermanos Ley y luego pues pidieron hacer el Caribe para Culiacán. Y que se llegó la hora, lo pelearon y le toca Hermosillo, que había sido Mazatlán, entonces le tocaba Hermosillo. Se tenía que esperar a que se dé en Hermosillo y Mazatlán se espere un año. Y dijo que no, que ese año porque habían sido campeones. Total que dijeron Mazón, de buena gana, dijo, bueno, yo acepto que compitamos, pues presentemos alguna propuesta de cómo podemos presentar la serie del Caribe en Hermosillo y cómo se puede presentar en Culiacán, qué beneficios ofrece cada plaza.
qué facilidades ofrece para el turismo, para las comunicaciones, para todo eso. Que presentemos un proyecto. Bueno, lo haremos. ¿Para cuándo fecha? Pues en Obregón lo hacemos en la próxima junta. Iban a presentar un proyecto cada uno. Fuimos a Ciudad Obregón, y era el presidente de la liga. Y entonces, pues, Enrique Mazón presentó un proyecto, y entonces el ley presentó otro proyecto. Y entonces estaba mejor el de Hermosillo. Dijo, no, pues el de Hermosillo, no, espérate. Dijo, yo traigo otro. Y traigo otro. No, espérate, que vamos a tener uno cada uno. No se pusieron de acuerdo. Entonces, ya con estas cosas chuscas del béisbol, dijeron, bueno, el próximo mes, 15 días más, nos reunimos en Los Mochis y traigan un proyecto cada uno, pues, porque si va a tener 5 cada uno, no vamos a salir adelante. Entonces fuimos a Mochis y traían uno cada uno. Y se sometió a discusión, análisis de los dos proyectos. Para hacerlo bien, sacamos de la Junta al ingeniero Mazón y a Juan Manuel Ley y lo discutimos ampliamente. Éramos en ese tiempo 10 equipos. Entonces nos quedamos 8 adentro y el presidente de la liga. Y entonces pues se analizaba y se discutía y se veía que estaban empatados. Los 4 de Sinaloa estaban con Manuel Ley. Claro. Y los de Sonora, los 3 de Navajo y Mexicali, que era es verdad. El doctor, pues estaban con Hermosillo, por razones de cada quien. Y no se veía pues una salida. No es por nada, pero estuvimos varias horas. Y ¿qué pasa? Pues toma una decisión. Y los pasamos y dijimos, mira, no se han podido poner de acuerdo. Y pues está difícil. Entonces un directivo dijo, pues jueguense en el mismo lado, hombre. Total, está empatado y empatado. Entonces lo aceptó, Juan Manuel lo aceptó el ingeniero Mazón y tiraron el volado y lo ganó Hermosillo. Entonces esta serie del Caribe va a ser en Hermosillo y la próxima va a ser en Culiacán con anuencia de Mazatlán que le tocaría por tradición. Entonces pues se sintió muy mal Juan Manuel porque era en Los Mochis, tenía toda la prensa de Sinaloa ahí esperando el resultado a favor de él. Claro. Habían sido campeones, bicampeones habían sido. ¿Se hizo público que se jugó en un volado? Sí. ¿Sí? Yo les dije, mira, esto es muy delicado. Tenemos 10 horas ahí con los periodistas afuera. Si hablamos todos, nos vamos a hacer bola. ¿Qué les parece si nada más hablo yo? Y les explico la evolución de esto y el por qué, porque fue un volado. Y que nadie diga nada y nos aguantamos. Perfecto. Y dijeron, salimos, todos se fueron. Y yo les dije a los periodistas lo que había pasado. Pero más tardaba ni con miedo, se fue como él, caló a los periodistas de Sinaloa y le dijo que no, que ese volado no valía porque debía el doctor León Lerma haber tomado la decisión yo, como presidente de la liga. Presidente de la liga, tomar la decisión que no está escrito así. Hay ciertos temas que dice, si está empatado, el presidente toma la decisión, pero eso no se había presentado, entonces no había razón para que tomara la decisión. Y además no podía tomarla porque si la tomaba por Hermosillo, si el presidente de Sonora, claro. ¿no? Y si la tomo por acá, me iban a matar en Sonora, no iba claro. a poder, me iba a tener que quedar de acá. Me queda un minuto para ir a otro corte. Pues usted ha tenido posiciones de poder siempre, realmente. Usted ha sido médico, poder de curar a los enfermos, de dar vida, de traer gente a la vida. Ha sido diputado federal y local, presidente municipal. ¿Local? No, federal. Presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, estuvo con una deposición también con los naranjeros. Y con los mayos. ¿No se le subió un poco? ¿No se le sube el fantasma de la soberbia que a todos los seres humanos visita, no? Oh, no. Nunca. Se me subió. Cuando tenía que tomar decisiones, se le subió. Las anginas. No. Mira, pero me parece que lo manejó muy bien, pues esta cosa del poder que a cualquier... Ese poder que manejan sí. Existe y les afecta a muchos. Ajá. Pero nosotros tenemos aquí sí la suerte
de que yo llegué a la política ya grande. Y llegué, Claro. Bueno, o sea, yo no fui un aspiracionista político, yo fui aspiracionista de médico, y a eso me dediqué. Entonces, cuando me llega la oportunidad de entrar a la política, pues yo ya estoy grande y alcanzo la presidencia a los 50 y tantos años y la diputación a los 68. Entonces, yo nunca aspiré a seguir buscando puestos. Claro. Entonces, el poder ese, yo nomás lo veía pasar y lo veía reflejado en otras personas, cómo se veían de grotescos y de ridículos. Pues sí, poder, te va a durar 2 años o no te va a durar 1 año. Claro. ¿No? Usted es aspiracionista, entonces. Alguien dijo que no está bien ser aspiracionista. Eso lo puso de moda, ya sabes quién, pero... Antes de ir al corte, este tequila que se llama, bueno, a ver, digo el nombre porque One More Time se llama, porque me pareció maravilloso el nombre. Extraordinario, One More Time. Es de uno de sus hijos, ¿verdad? Sí. Bueno, pero le van a cambiar de nombre, ¿no? Debería decir One More Time, como dicen los gringos, sí, para pedir una copa. Entonces, uno más, pues. Y de ahí pusieron Juan por lo mexicano, y los chavos están ahí, entonces allá lo están vendiendo en Estados Unidos, pero le dijeron que cambiar el nombre porque Juan suena como a Juanita, el sombrero rudo. Claro. Que mejor, o One More Time, o otro nombre, pero sí lo están... Bueno, de esto vamos a arreglar 200 botellas. No es cierto, no es cierto. Lo estamos probando aquí. ¿Cómo se llama su hijo, el que lo produce? Luis Fernando. Luis Fernando León. Sus leoncitos, decían. Tengo 4 leoncitos. 4 leoncitos, sí, lo menciona en el libro. Otros leoncitos más chicos. Sí. Sí, bueno, 6 leoncitos. Me platica el regreso. Venimos al último corte y bueno, si me permite tomarme una más. No, que claro que sí, sí, es muy bueno. Venimos, regresamos. El sabor de México está en Cowi y ha estado contigo y con toda tu familia desde hace más de 30 años. El verdadero sabor de México es el que todos los días llega a tu mesa y te recuerda la grandeza de este país. Cowi, el verdadero sabor de México. Natetua es un restaurante de alta cocina. Más que alimentos, ofrece una experiencia. Aquí puedes regalarle a tu paladar cortes, cañas, tomahawks, tacos de carne asada y soberbias hamburguesas. Y para endulzarte después de gozar nuestra fiesta de sabor, Natetua tiene una variedad de postres para chuparte los dedos. ¿Qué decir de nuestra cava con todos los tipos de uvas y marcas que alientan a acompañar cada bocado? ¿O qué tal unos buenos tragos dentro del bar o en la terraza? Natetua es para todos los gustos. Ven a conocerlo. Centenario 1002. Natetua. Umiwan sólido granulado. Leonardita granulada que nos ayuda en el suelo a mejorar la capacidad de intercambio catiónico, altos contenidos de ácidos húmicos y fúlbicos, aportando materia orgánica al suelo, mejorando su estructura físico, química y biológica, obteniendo resultados satisfactorios en tus cosechas. Umiwan, crecimiento y desarrollo orgánico para tu siembra. Desde el exilio. Estamos en Desde el exilio con el doctor Arturo León Lerma, autor de, 3 libros. Yo tengo 2. En un momento más, bueno, estamos viendo esta figura de los naranjeros, pues es conmemorativa, yo creo, ¿no? El presidente ejecutivo. Sí. ¿Quién se la regaló? ¿Cómo fue? Bueno, se supone que soy yo. Sí, claro. Es que en Estados Unidos se usa en las grandes ligas hacer un, ¿cómo se llama? Bowlehead, con la figura. Entonces, ahora que me retiré y me hicieron despedidas, alguien del club me hicieron esto. Interesante. 3 libros tiene.
ya enseñamos uno que es La Encrucijada y este es 4 libros. Y este que habla específicamente de los mayos, arriba mayos arriba, ¿no? Así es. ¿Y tiene otros 2? Sí, tengo uno que se llama Recuerdos de un estudiante, que está hecho a nivel familiar para recordarme de mi infancia, sí, y de todos los vericuetos de mi niñez, y pues a muchos de mi familia les gustó, o gentes que les tocó vivir en esa época conmigo. ¿Y el otro? Y el otro es dedicado a la Liga Mexicana del Pacífico, de la perspectiva de un directivo como el béisbol, la liga, el béisbol desde la liga, no desde el pelotero ni del escritor. Porque por la experiencia que tuve en la liga, pues escribí, ahí viene lo del volado precisamente. Ya. ¿Le hubiera gustado ser beisbolista? ¿Profesional? Sí. Claro. Pues de quién no. Sí. De niño uno sueña con ser muchas cosas. Y yo me aficioné al béisbol desde niño. Y leía el Universal que llegaba a Adams cada semana. Y me enteré de las grandes hazañas de los Yankees. De los Yankees campeones, que eran campeones cada año. Y entonces pues yo me hice aficionado a los Yankees. Y yo quería ser como ellos, pero yo no podía porque era flaquito, enclenque. Jugaba béisbol. Me daban unos pelotazos que me noqueaban. Entonces, pero siempre seguí jugando. Hasta que me lastimé el brazo cuando yo ya llegué aquí, jugaba softball, porque por arriba no podía tirar. Pero el sueño de un niño de llegar a ser como Jody Mayo, o como Ted Williams, o como Stan Musial, o Warren Spahn, o Bob Feller, que era un pitcher de tremenda velocidad, pues yo siempre lo tuve. Fue un gran, también usted, bolichista, ¿no? Y fue un gran jugador, pues de billar, ¿no? Bueno, de carambola, más bien. Fui ¿no? muy vago. Aquí pusieron un boliche aquí en Navajoa. Sí. Y todos jugaban boliche. Y yo destaqué. O sea, aprendí a jugar boliche. ¿Usted pudo ser campeón nacional? Bueno, lo que pasa es que hubo un torneo internacional Coca-Cola. Sí. Que lo hicieron en cada lugar donde había boliche, que algunos no había en todo el país, pero en algunas partes. Y dijeron que el campeón de cada municipio, de cada ciudad, iba a ir a México a jugar el campeonato nacional. Sí. Entonces yo gané aquí la Copa de Plata de Navajoa. Y me entregaron la copa y fui campeón. Y me iban a pagar todo para yo ir a México a competir contra todos los demás ahí en la Ciudad de México. Grandes bolichistas. Entonces, pues, coincidió otro cruce de la encrucijada con que yo era presidente en ese momento del Congreso Médico que se iba a realizar aquí en Navajoa. Sí, no pudo Y ir. la fecha, pues no, me mata de mujer. En ese tiempo las mujeres se compraban vestidos porque hacíamos bailes, fiestas, una gran actividad social entre los médicos. Y aparte de lo académico, ¿no? Eran famosos los congresos médicos que hacíamos en Navajoa. Y entonces no podía ir. Entonces queríamos que fuera el subcampeón, que era Billy Wagner, que en paz descanse. Y para poder llegar allá tenía que llevar la copa. Y le presté mi copa. Grande, ahí la tengo, de plata. Y entonces se fue allá, lo televisaron ese torneo. Y las primeras cosas que televisaron a nivel nacional. Y dando que Billy Wagner tuvo una gran actuación. ¿Subcampeón? Subcampeón nacional. Era muy bueno para los deportes. Él había ido a Roma por el equipo de México a las Olimpiadas de básquetbol, jugaba softball aquí, todo jugaba. Un deportista se mató en un accidente con su esposa. Hermano de Raúl Wagner, que también se mató en un accidente. Total, quedó campeón. Y entonces, ¿Subcampeón o campeón? Él quedó subcampeón. Subcampeón. Entonces regresa a Navajoa y le llevé la copa, ahí la tengo, te voy a llevar. Me llevó el policía. Abollada regresó con la copa, ¿no? Sí, la copa. Sí, pues se emborracharon festejando ya el subcampeonato nacional, pero le arreglamos. Y dije, mira, acepta una cosa, Billy. Si aquí yo te gané, tú fuiste subcampeón aquí y yo te gané, no pude ir, tú fuiste allá, y ya quedas subcampeón nacional, si he ido yo, seguramente hubiera sido campeón nacional. Así que, si lo quieres creer, bueno, si no, pues, la lógica te dice que sí. Doctor, ya 84 años, una vida dedicada al trabajo full.
como hablábamos al principio, pero también en la familia, también en la diversión, también en experiencias, también a tantas cosas. Y me da la impresión, conociéndolo un poco más de cerca, que, y espero no me lo tome a mal porque no es así, al contrario, usted no se ha tomado la vida tan en serio y quizás sea una de las claves para tener una buena vida, ¿no? Bueno, porque me estás conociendo ahora, Sí. siempre me tomé en serio. Sí, Claro. pero me refiero a tomarse en serio, es decir, no profundizar en las cosas negativas de la vida Sí. o sumergirse Sí. en... Me da la impresión que usted era un hombre Siempre fui positivo. positivo, exactamente, ¿no? No se lo tomaba tan en serio los avances de la vida, pues. En todo participaba. Ujú. Y cuando llegué aquí, te digo que fui de los primeros que fui allá y hablaba más en la Junta de Don Luis. Y luego cuando me nombraron también presidente de un patronato de natación, porque había una alberca que iban a hacer allá en la Sí, área sí. deportiva. Y aquí había una alberca antigua, aquí en la cancha municipal, en ese tipo se llamaba Cancha Aguilera. Entonces, cuando yo fui presidente municipal, la mandamos a arreglar y echamos a caminar la cancha. O sea, siempre estuvo trabajando, Sí. pues, trabajando. Y trajimos gente muy capacitada para enseñar a nadar, y íbamos a nadar los grandes y las mujeres y las jovencitas, y fue un espectáculo. Que muchachas jóvenes y hombres jóvenes aquí junto a la iglesia aprendiendo a nadar con maestros de natación. Y entonces, pues también me gustaba. Y finalmente después, con la alberca que ellas se fueron y otras gentes que ya progresaron y hicieron sus propias albercas, entonces ya no es tan popular la natación. Entonces, en ese mismo periodo, pues sepultamos la alberca y ahí hicimos un gimnasio de boxeo y la cancha la arreglamos también. Déjeme volver un poquito a lo que le preguntaba. Denos consejos, díganos, para tener una buena vida, ¿qué hace falta? ¿Qué se necesita? Buena vida, pues... Una buena vida espiritual, emocional, psicológica. Mira, yo conocí a varios amigos que decían el buena vida. Creo que aquí hay uno, y en Álamos había otro. Mire, y pura vida. Sí, y pura vida, Sí. en Álamos decían buena vida. Es muy difícil eso, o sea, explicarlo. Pues. Lo que hay que hacer es cumplir con lo que uno tiene que hacer. ¿A qué vino a este mundo? A ser feliz. Entonces, la felicidad no es permanente. La felicidad viene y se va, se oculta. Vienen momentos difíciles, la pérdida de seres queridos. No debe uno de sobreponerse, debe salir adelante. Tiene un trabajo, le va mal, hay que empezar de vuelta. Y eso te lleva a estar siempre optimista porque sigue haciendo cosas. Y eso te da una serenidad y una felicidad. La felicidad no existe más que así, intermitente. Va y viene. Va y viene. ¿Tiene arrepentimientos en esta etapa de su vida? Pues sí tengo. Me arrepiento de una sola cosa. De no haberle podido dedicar más tiempo a mis hijos, a mi familia. A los leoncitos. ¿Trabajó demasiado? En esa época sí. ¿Valió la pena? Pues, al final de cuentas dice que sí. Pero me arrepiento de no haberlo hecho. Porque a lo mejor le hice falta y yo no lo disfruté. Ahora lo estoy disfrutando. Sí. Pero ahora quizás es mejor en el sentido de que tiene el tiempo y aparte tiene leoncitos de los leoncitos, ¿no? Como me decía usted, tiempo. Quizá Como nietos. dicen la gente que es abuela o abuelo, que, y esto es algo recurrente que escucho a muchos papás decir que les faltó tiempo para sus hijos, pero cuando llegan los nietos compensan un poco o equilibran esto, ¿no? Pues por un tiempo. Sí. Porque los hijos Sí. ahí están siempre. Y los nietos están un ratito. Y si dicen que es muy bonito los nietos, pero ellos mismos se van alejando del abuelo. Sí. Y yo les decía a ella, mira, la foto esa
mía, ahí está en la recámara, pero va a durar una generación. Esa foto del abuelo, ¿qué hace aquí? ¿Cuántos años de casado, doctor? Tenemos 58 años. El secreto, dígalo, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Pues, el aguante. Pues sí, ¿no? Realmente, porque ahora es más fácil irse, o no hay el compromiso, ¿no? No hay compromiso. Todo viene históricamente, ¿no? Cómo es la familia de uno, cómo te dan la educación, y tú te casas para siempre. Sí. Yo me fui a estudiar a México con la consigna de que tenía que recibirme, y traté de no irme por ningún otro lado. ¿Qué es lo que más extraña de sus días, digamos, en la acción y la vorágine que vivió? La cirugía. ¿La cirugía? ¿Específicamente algún tipo de cirugía? Muy general? Toda. A mí me fascina la cirugía. Usted platicaba con el doctor Joaquín Flores, un poco, porque platiqué con varias gente antes de venir a platicar con usted. Me decía, usted quitó cientos y cientos de anginas, y cesáreas, hizo cesáreas, que fue de los primeros con una técnica, y que operó muchísimo, pues. Sí. Ahora sí que nunca le tembló la mano. No, si hubiera temblado, hubiera matado. Pues ya tenía seguramente cierta habilidad, porque uno hace las cosas y las sigue haciendo porque puede. Claro. Si no, pues no. Entonces yo sentí esa habilidad y aprendía cada día más. Incluso si no había ido a hacer especialidades. Sí. Yo operé desde pulmones hasta todos los demás órganos. O pulmones aprendí con el doctor Ocaña. La obstetricia la aprendí aquí en el ISSSTE, que le debo mucho al ISSSTE porque aprendí ahí todo lo relacionado con la ginecología y obstetricia. Hice operaciones que no había hecho nunca. Sí. Pero las hacía estudiando y con la práctica que tenía uno y con la habilidad las hacía. Dígame, en algún momento, o puede un médico, o debe, no lo sé, separar de su paciente sentimientos, emociones y demás para poder atenderlo, o hubo algunos pacientes en que sí se vinculó, digamos, emocionalmente, psicológicamente, afectivamente, una amistad, y que es difícil separar eso? ¿O tiene que ser frío para poder dar un diagnóstico, para operar? Pues es lo que quiero preguntar. Sí, tiene que ser frío. Con la cabeza caliente comete muchos errores. Pero no hubo un paciente, una paciente que hizo una amistad de repente, o que por empatía al diagnóstico, quizás no favorable, o no le permitió atenderlo. Bueno, yo recuerdo un caso muy serio que tuve de una persona que tenía de una secta religiosa, que le llevaron al sanatorio de Lourdes desangrándose. La pasamos a la sala y yo pedí sangre, y detrás de los familiares llegaron con unas pistolas. Caray. Y usted no le pone sangre, y que si no le ponemos sangre se muere, pues que se muera. Y sacaron varias armas y las madres estaban despavoridas, asustadas, y se nos murió ahí. O sea, la religión no aceptaba la transfusión. No, y ahí en la sala se murió en un ratito. Y entonces me dio mucho. Digo, ¿cómo es posible que cada quien piensa como quiere? Pues, pero a veces dice, hay cosas razonables y hay cosas que no son razonables. ¿Recuerda la última persona que operó? Que operé, creo que fue mi hijo, Luis Fernando. ¿En serio? Sí. ¿Exitosa la operación? Sí, ahí anda. Es el de tequila. Allá anda, mire, pues bueno, haciendo tequila. Yo quisiera tener una segunda entrevista, un segundo encuentro, porque no va a alcanzar. Las que gustes. Son muchas las anécdotas y las historias. Me quedan unos minutos y quiero ir resumiendo. Y sobre todo, un hombre como usted, ya en los 85 casi. No, ya son 85. Son 84 y medio más 9 meses en el vientre de mi madre. Pues ya son 85. Es cierto, tiene usted razón. ¿Qué legado va a dejar? ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? ¿Cómo le gustaría que pensaran de usted? Me gustaría que no pensaran mal. ¿Que no pensaran mal? Más. ¿Con eso? Porque no he dado razón para que piensen mal. Claro.
¿Cree usted en un cielo? El cielo se ve, está a la vista de todos. ¿Pero cree en un cielo espiritual? Sí, yo creo en Dios y soy católico. No soy practicante como era de niño, pero soy católico. Por último, doctor, estoy platicando con el doctor Arturo Lerma, que nos abrió su casa, y vamos hacia el final del programa. Algo que le quiere decir a la gente de Navojoa, a la gente de Hermosillo, a la gente de Sonora, que va a ver en todo el estado este programa, ¿qué le diría? Pues mira, yo quisiera decirles muchas cosas, pero todas van en el mismo sentido, de estar muy agradecido con ellos, porque confiaron en mí en Navojoa, me entregaron a sus familiares, a sus hijos, pusieron en mis manos para que los atendiera, para que los curara, para que los operara. Confiaron en mí para que fuera su presidente municipal, confiaron en mí para que fuera su diputado, y luego en Hermosillo confiaron en mí para que dirigiera a los naranjeros. O sea, me han dado la confianza en las dos ciudades y en toda la costa para ser presidente de la liga. Entonces yo no tengo más que agradecer a la gente de Navojoa y a la gente de Hermosillo, a la gente de todo México, desde que yo conocí, porque en el Congreso conocí muchas gentes que todavía conservo como amistades, pero la gente en particular de Navojoa y de Hermosillo, todo mi agradecimiento y mi cariño. Y a los de Álamos, pues que no he dejado de estar separado de mí. Cuantas veces puedo voy, aún me quedan algunos conocidos. Incluso aquí en Navojoa ya, del grupo médico que atendimos la salud en la época que yo actué, pues ya quedamos creo que 2 o 3 vivos. ¿Le tiene miedo a la muerte, doctor? No, viendo eso. Decimos, ¿no? Le agradezco mucho. ¿Cómo terminamos esta plática, doctor? Con un brindis. ¿Te gusta? Desde el exilio para siempre. Salud. Muchas gracias por la oportunidad de estar ante un periodista tan completo como tú, y hijo de un gran amigo mío, y hacerme recordar cosas que me traen, me atornan. Salud. Salud a ustedes. Gracias, nos vemos la próxima.